Está con nosotros la doctora Romina Herrera y la doctora Cecilia Navarro. ¿Está bien dicho así? ¿No me equivoqué en nada? No, no te Porque equivocas. suelo equivocarme. Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas Buenas gracias. tardes. Pertenecen a la Fundación Centro de Estudio de Género, Sí. algo que venimos desarrollando ya desde la semana pasada y que tiene que ver con generar conciencia y educarnos con respecto a los derechos de la mujer. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Por favor. Bueno, hay muchos derechos que no tomamos conciencia, creemos que son normales, y estamos vulnerando algunas cuestiones que son propias de la mujer. Por ejemplo, en lo psicológico y en lo físico. Sí, la violencia está muy naturalizada. La gente muchas veces considera normal situaciones que integran violencia o implican violencia. Sobre todo se da en la cuestión psicológica, porque la física ya es más evidente. Sí. Y hay muchos mitos como los celos o el control excesivo que se consideran naturales o como sinónimos de amor, Claro. cuando en realidad son violencia. Sí, si te quiero te celo. Si Eso te no quiero, va. si te celos, yo necesito saber dónde estás, con quién estás, cómo estás vestida, tu contraseña. Si no me da tu contraseña porque algo ocultás. La desconfianza. Claro. Entonces, son más que sinónimos de amor, son desencadenantes de confianza y de violencia. Está Perfecto. bueno que la gente empiece a tomar conciencia de ese tipo de cosas. Bien, Entonces, perfecto. Doctora Cecilia, ¿cuál es los puntos donde ya pasa algo, deja de ser vida cotidiana, cosas de común acuerdo, a pasar a ser violencia? ¿Cuál es el punto? Yo creo que son fáciles de reconocer, en realidad, pero no para la persona que está sufriendo violencia. Claro. Muchas veces lo vemos desde afuera y decimos, ¿por qué no sale de eso? ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué no se anima? Y no es siempre culpar a la víctima. Es muy difícil salir de ese círculo de la violencia que le dicen. Porque todo empieza a veces con una pequeña tensión, como decía la doctora Herrera, el tema de los celos, el tema de dame la contraseña, no te pongas esa ropa, no me gusta, o no te juntes Claro. con esas amigas, empiezan como digamos, a aislarla del grupo, de su grupo de amistad y familiar. Cuando empiezo a entender que es mi propiedad, ahí estoy errado. Totalmente, No somos un totalmente. objeto. Claro. Totalmente. Ahí está. Esa es la palabra. Cuando empezamos a creer que la mujer es un objeto y que es parte de mi propiedad, de mi colección, ahí estoy entrando en este mundo. Es que nosotros tenemos que entender, y toda la sociedad tiene que entender, que la violencia hacia la mujer es un derecho humano también, el reconocer el derecho de la mujer. Porque estamos hablando que, vos ahora me decís, no es un objeto, pero vos te pones a ver a veces la violencia mediática y no se la trata como Seguro. objeto y lo seguimos naturalizando. Seguro. Entonces yo te estoy hablando de un círculo de la violencia, la doctora te está hablando de todos estos mitos. Entonces vos decís, sí, yo ahora lo reconozco cuando lo veo de afuera, que la alejó de su familia, porque es increíble la manipulación que tiene la mujer. La mujer se la degrada, la mujer se siente menos, se siente que no va a llegar a nada, que es incapaz para todo. Al alejarla de ese círculo familiar que ella tiene, él le dice, no te quiere ni tu familia. Claro. Y es porque él la aisló, pero ella lo cree. Si no estás conmigo, no vas a estar con nadie. ¿Quién te va a mirar? Mira lo que sos. Claro. Totalmente. Entonces la mujer, hablando con ellas, te das cuenta que realmente ellas creen eso, o sea, se sienten Claro. de esa forma. Entonces vos imagínate, acercarse a hacer una denuncia, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién va a estar con vos? Claro. Y aparte, ¿qué me van a tomar la denuncia? Porque vos me decís que soy fea. El autorrespeto de la Claro. mujer se Totalmente. desmorona por completo porque la violencia psicológica es incesiva, no cesa, es cotidiana. Entonces avasalla contra el respeto propio de la mujer, contra su propia individualidad, contra su propia libertad. Y es muy difícil para una mujer cuando se encuentra en esa situación poder salir de ahí. Sobre todo si depende económicamente de la otra parte. Yo me imagino si está situaciones, aislada. perdón, ¿no? Yo me imagino situaciones, por ejemplo, una hija diciéndole a la madre, mamá, la verdad que no quiero estar más con él porque me dice gorda. Y la madre le va a decir, pero mirá por lo que vas a hacer problema. O sea, no creo que a veces No es una sola el cosa. aislamiento también se da de la misma familia, decir, che, hacete cargo, vos te querías casar con él, hacete cargo,
y también sueltan la mano, ¿no? Entonces digo, ellos se sienten muy solos en el Pero mundo. es por la misma sociedad una que nosotros suma. hablábamos hace un rato, Sí. que es una sociedad patriarcal en la que vivimos. Tal cual. Es una sociedad que lo ve natural, como decías, es así. Entonces, sí, estás con él es porque vos querías y bueno, hacete Claro. cargo. Y no tenemos que olvidarnos de las víctimas colaterales de todo esto. Nosotros no nos olvidamos de los niños y los adolescentes que sufren, porque las niñas y las adolescentes también sufren violencia de género. Claro. Los adultos mayores, las personas trans, no nos debemos olvidar de la diversidad, Sí. las mujeres trans. En Catamarca tenemos crímenes de odio que nunca fueron resueltos. Entonces vivimos en una sociedad Y hoy están en el olvido que prácticamente. no lo contempla, Sí. totalmente. Entonces, nosotros no tenemos en cuenta esas víctimas colaterales que son, que cuando la mujer se va de la casa son arrastradas y se las llevan como pueden cuando la mujer se anima a hacer una denuncia, y son los que salen con la familia y los que vivieron toda esa tensión, toda esa agresión, fueron los niños. Sí, de la mano con eso, la violencia no es innata, la violencia se aprende. Y los niños, justamente, siendo una violencia indirecta que reciben, Claro. también en algún momento, si son hombres, pueden ser que las lleven a cabo y son mujeres que padezcan. Aparte los hijos están en esa etapa donde, primero, absorben todo lo que ellos ven y que consideran bueno. Y Es la segundo, naturalización. son su referente. ¿Cómo Totalmente. papá va a hacer algo malo? Si papá lo hace, seguramente está bien. Y si Totalmente. mamá lo acepta, seguramente está bien. O sea, digo, entra en un círculo vicioso a donde todo parece normal y está todo enviciado. Yo creo que es muy importante los actores sociales de afuera, Bien. la escuela, todos esos referentes que pueden incidir digamos, en esa estructura mental y desconstruir, digamos, esa figura que tienen los chicos que se fueron creando. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo tendríamos que hacer una sociedad donde todavía es muy bancarizada la información? Son docentes que, si bien es cierto que están teniendo nueva tecnología, nuevo conocimiento, nueva herramienta, pero todavía seguimos metidos en un sistema casi autárquico, casi paleontológico de la educación, donde todavía el maestro es dueño de la razón, los chicos aprenden. Digo, es muy difícil cambiarlo. Es muy difícil porque es todo el mismo sistema. Yo creo que involucrándonos, Estamos, yo claro, creo que Metiéndonos. cambiando, transición. metiéndonos, nosotros, bueno, Desde la damos fuerza. charlas, vamos a la escuela, los capacitamos. Está bueno eso. Y eso es lo importante, porque son los que tienen, son otros referentes también de los niños y los Claro. adolescentes. Ellos pasan muchas horas con ellos. Seguro. Entonces, Tal cual. vos tenés que darte cuenta que la violencia de género o todo este tipo de delitos también se cometen por omisión. Claro. Porque si yo estoy viendo que pasa algo y me doy cuenta y no hago nada, ese no hacer nada conciencia es omisión. Claro. Y es un delito. Entonces vos tenés que estar, no podés callarte, ya no podés mirar para otro lado, porque siendo operador de la justicia, siendo docente, siendo funcionario, tenés la responsabilidad. Claro, tal cual. De hacer valer ese derecho. Muchos de nuestros docentes saben por qué uno de los primeros fusibles son los chicos en su rendimiento escolar. Totalmente. Entonces digo, es un parámetro muy importante para tener en cuenta. Hablábamos recién fuera de micrófono de que estamos ante una generación o de chicos que vienen con otra cabeza, con otro chip. Entonces también bueno aprovechar esa cambio de visión que ellos tienen con respecto a lo que para nosotros antes era normal. Sí. Los chicos hoy en día tienen más acceso a la información, Internet es como una herramienta que si es bien usada es muy positiva y yo creo que también tiene que ver con la transición y con todo el empuje que se viene haciendo en la lucha contra la violencia y por la lucha por los derechos de la mujer y demás. Las chicas de hoy en día están mucho más concientizadas de su valor y eso es muy importante. Qué triste, Diego, todo tipo de violencia es repudiable, todo tipo de violencia, ¿no? Pero la psicológica, que a veces es la que menos se nota a grandes rasgos, pero es la que va minando muy adentro, ¿no? Muy adentro. Es la más difícil de probar, porque si a vos te pegan o tenés un golpe, cuando vas a hacer la Tengo una denuncia, evidencia. te llevan al médico, te revisa y tenés una evidencia, como decís. Pero la psicológica es muy subjetiva para muchos. Claro. Y Entonces está atrás es de difícil. todas las otras violencias en Totalmente. realidad. Consiste, bueno, en esto que te comentaba y también
manipulaciones, coerciones, si me dejas me mato, si me dejas te mato, el control que los lleva a un aislamiento total de la persona o la monopolización de la toma de decisiones. El hombre decide absolutamente todo. Son muchas cuestiones que hacen en la cotidianidad de las relaciones y que finalmente minan el cerebro de la En lo que es la mujer. violencia económica, también digo, Rosa, esta cuestión psicológica también, ¿no? Porque queda, en muchos casos, el dueño del dinero que ingresa a la casa es el hombre, entonces la mujer está superditada a lo que el hombre considera que está bien o está mal. Violencia patrimonial Claro, y económica son dos distintas. bien, Tenemos la patrimonial, que vendría a ser en este caso la pareja, el conviviente, esposos, sí, que el marido es el que maneja el dinero, como vos decías, si Sí. le permite trabajar, que ya es un logro, sí, si le permite trabajar, estudiar, formarse, es un logro. Ponerle que trabaje, que muchas veces se da en otro sentido, que la explota laboralmente, entonces él maneja el dinero, es patrimonial. Económica es siempre la sociedad asimétrica en que una mujer, teniendo el mismo puesto laboral que un hombre, cobra menos. eso es increíble, eso es increíble. Ah, ¿en qué estamento se da eso? O sea, pues yo no lo veo, no lo puedo creer cuando me dicen eso, que alguien pague menos a la mujer por el hecho de ser mujer. Digo, pues estamos todos enfermos. Lo que pasa es que no se ve digamos, desde la parte administrativa, desde la Sí. parte laboral, no se ve la violencia de género en la mujer. Entonces son todavía, por decirte, deudas pendientes que la Claro. sociedad o que el Estado tiene con la mujer. O sea, la ley nacional de violencia de género, de protección integral para la prevención, sanción y erradicación, contempla, digamos, un Estado que debe hacerse cargo de Sí. generar políticas públicas Sí, sí, sí. y la transversalidad para que llegue a todos los estamentos. Pero son ellos, o sea, es el Estado el encargado de generar leyes. Hablábamos de lo difícil que es una cuestión en un entorno cultural como es el catamarqueño, donde tenemos una raigambre patriarcal muy fuerte, hemos sido criados así, como si fuera esto bien, como si esto estuviera normal, fuera normal. Pero también me sorprendía cuando fuera de micrófono me decía que Catamarca fue pionera en todo esto, en salir Sí. de este estatus. Sí, bueno, las mujeres siempre fuimos consideradas incapaces. Sí, En 1926, recién mirada de la época que estamos hablando, se Ah. promulga la ley de los derechos civiles de las mujeres. menos de 100 años. Totalmente. La mujer no podía adquirir propiedades, no tenía, o sea, sus hijos, ella no podía decidir sobre sus hijos. La patria potestad, que era antes, Sí, solo la tenía el hombre. Hubo un caso en Catamarca que un juez, el juez Cisternas, 8 años antes de que se promulgue la ley nacional de los derechos civiles de las mujeres, una mujer se presenta para representar en juicio a su marido. Obviamente que no podía, imagínate, si no tenía derechos civiles, menos Sí. podía ir a un juicio. claro, Un lugar que era únicamente para hombres. claro. Este juez falla diciendo que la única diferencia que había entre el hombre y la mujer era biológica. Todos los demás derechos eran iguales. Claro. Entonces la pone en un nivel de igualdad, 8 años antes de que se promulgue la ley nacional. O sea, fuimos pioneros, Catamarca, en una ley, digamos, en un fallo que fue mucho antes de que se promulgue la ley nacional y muchas leyes latinoamericanas. Y bueno, y de ahí, pero son casos así como vos decís, gente que quería romper ese paradigma patriarcal que nos atraviesa, lamentablemente. Uno hablándolo a casi a menos de 100 años de esto, uno le parece hasta ciencia ficción, dice, pensar cómo pensaban que era un ser inferior, qué les pasaba por la cabeza. Era un mundo que había sido pergeñado para ser así, ¿no? Distintas sociedades, distintos gobiernos, distintos estados fueron armando leyes, estructura y todo para que el que maneje era el hombre. ¿no? Eran los que tenían Centro del acceso. mundo. Claro, Nosotros exactamente. no podíamos votar, no podíamos ser electas, no podíamos participar, Ni entonces estar la en ley, universidades. la ley lo hacían ellos, Claro. entonces Claro. era para ellos. Se trabaja mucho también, están trabajando ustedes como fundación, Sí. formando a los futuros abogados, a los chicos que están estudiando abogacía también, en Sí. esta especialidad, ¿no? Particular. Sí, en principio estamos dando charlas y clases de violencia de género en la Facultad de Derecho. Ya iniciamos con una primera actividad.
a los efectos de que los estudiantes de Derecho puedan recibir a las víctimas de violencia en el Centro de Acceso a la Justicia Bien. y poder asesorarlas de buena forma. Completa. El tema también es generar los vehículos en los primeros lugares de contención que pueden llegar a ser Seguro. las comisarías, ¿no? Que tenga la debida Eso es preparación fundamental. suficiente, el entendimiento de saber que está entrando a hacer una denuncia es una víctima, ¿no? Sí, No, es no es una fundamental. persona caprichosa, no es una mujer despechada, es una víctima. Y que tiene que ser contenida inmediatamente. Después veremos y analizaremos todo lo que se quiere analizar, pero las comisarías tienen que darle la primera contención, después derivaremos si va a un juzgado, si va... Pero digo, hay que preparar muy bien la cabeza de la policía para este nuevo desafío social, digo. Yo creo que prepararlos y oxigenar esos espacios, porque es verdad que reciben tantas denuncias que a veces los sobrepasa y a veces piensan o creen que es escuchar lo mismo, Sí. pero todas las víctimas son distintas. Cada una Cada de esas caso es denuncias es distinto. una historia de vida. Totalmente. Es una mujer que decidió romper con eso y salir, que la decisión le cuesta muchísimo. Claro. La mujer que entra a una comisaría es una mujer que está pidiendo auxilio, Es una mujer que está Ahorita. pidiendo auxilio y que es muy valiente al hacer lo que está haciendo. tal cual, tal cual. Bueno, también charlábamos en el grupo de abogadas que nos acompañaban la semana pasada de la misma fundación. Por ejemplo, que esto queda inclusive más expuesto todavía en el interior, donde por ahí las escalas son más chicas y, qué sé yo, vos vas a hacer una denuncia y el que te recibe la denuncia es primo del hermano, del sobrino, del Se cuñado, conocen todos. del que estás denunciando, o sea, es una escala mayor. Entonces es más difícil todavía inclusive poder dar esa contención, pero es un trabajo un desafío hermoso, que es justamente generar la nueva herramienta de visibilización de esta problemática, ¿no? Esto es un problema, no le podemos dar la espalda, no lo podemos omitir. Sí, nosotros- sí, siga, siga. Nosotros fuimos a dar charlas al interior y sí, bueno, como comentaba la doctora del campo, muchas veces ellas no se quieren exponer en las charlas, sí preguntan tímidamente, pero dejando una tarjeta, un teléfono. Después lo hacen. Nos llaman y nos consultan y sacan las dudas y es verdad y es muy difícil la situación con el tema de la toma de denuncias. Claro. Es una realidad que hay que erradicarlo porque es muy complicada la situación. Bien, como para darle un tono ya de cierre de la entrevista, no están solas las mujeres, No, no están solas. Tienen que saber que lo que ellas consideran que está bien y le afecta no está bien. totalmente. Exactamente. Tienen que saber que aquellas cosas que la lastiman no están bien, aquellas cosas que te hacen sufrir no están bien. Tenés accesos a la justicia en el sentido de tener asesoramiento, tenés acceso a la salud porque también te va afectando en tu salud y la salud de tus hijos también está en juego, y no solamente la salud, hasta a veces tu vida misma. Bueno, doctoras, un Una placer. cosita más, Diga. Sí. en eso que estabas hablando de las mujeres, el empoderamiento que ellas necesitan es ese, saber que Fundamental. tienen derechos, que deben ser asistidas, un derecho a ser asistidas, a ser acompañadas, a hacer la denuncia, a la revisación médica, no sé, en un juicio. Tenemos la ley, el acceso a la justicia está para eso, para la gratuidad en el proceso, porque a veces no tienen dinero, como Claro. decíamos, ellas no manejan dinero, entonces o sea, el Centro de Acceso a la Justicia permite eso con los abogados, la Bien. gratuidad en ese proceso, y que las adolescentes y las niñas también sufren violencia, las adolescentes sobre todo, si ellas ven que están sufriendo violencia también pueden acercarse a denunciar. Perfecto. Y- Nadie te puede revisar el celular, nadie te puede Elegir tus amistades. elegir tus amistades, cómo vestirte, sos libre. Totalmente. Obviamente que si tus padres te dicen, che, bueno, charlarlo con tus padres, de otro tipo de situación. Y recordar que estamos asesorando gratuitamente en la Casa de la Mujer, Ajá. Barrio del Pino, Casa 28. Cualquier cosa se comunica, nos llegan. O sea, si y- yo subo por Avenida Ilía, Ilía, a mano donde derecha, está el semáforo cuadra y después de media. estación de servicio, mano derecha. Mano Cuadra y derecha. media. Perfecto. Media Está cuadra. rosada. Perfecto, Ahí muy bien. estaremos. También hay otro número de teléfono que es el 3834-390922, que es el número de teléfono de aquí de la casa, para que nos dejen su consulta, para que el próximo miércoles las abogadas que nos acompañen puedan evacuar cualquier duda que vos tengas. Es totalmente confidencial
no te pedimos ningún tipo de dato, simplemente si tenés alguna duda y quieras ser asesorado, las doctoras seguramente te van a poder brindar todo, sacar todas las dudas, porque de eso se trata este espacio. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes.